Well, blessed people, the Lord Jehovah Yahweh, Bueno, bendecido pueblo, el Señor Jehová Yahweh. He has spoken with me, Él ha hablado conmigo. Jehovah Adonai, Jehová Adonai, our sovereign Lord, nuestro Dios soberano. Jehovah Elion, the Lord Most High, Jehová Elión, el Señor más alto. Jehovah El Olam, the everlasting God of Israel, Jehová el Olam, el Dios eterno de Israel, the everlasting God of heaven, el Dios eterno del cielo. Jehovah El Gibor. Jehová el Gibor. He has spoken with me today, blessed people, in the daytime here, Él ha hablado conmigo hoy, bendecido pueblo, en el día and in this afternoon, y en esta tarde. the Lord made me tired, so I fell asleep. El Señor me hizo sentir cansado y yo me dormí. And in that sleep, the Lord did show me a meeting, Mientras dormía, el Señor me mostró una reunión, a meeting like the meetings we normally have, a little smaller though, that we normally have at Central Park. una reunión como las que normalmente tenemos, pero un poquito más pequeña de las que normalmente tenemos, en el Parque Central. It may not have been Menengai, it looks like it was Central Park, and people were seated. It was a little smaller than Menengai. It is Central Park or Uhuru Park. Parece que es el Parque Central. La gente estaba sentada. Era un poco más pequeña que Menengai. Es el Parque Central o el Parque Uhuru, It is Central Park because people were seated. pero es el Parque Central porque la gente estaba sentada. And then when the Lord brings me to that meeting to be able to talk to them, Y entonces, cuando el Señor me lleva a esa reunión para poder hablarles a ellos, then the voice of the Lord spoke. entonces la voz del Señor habló. The Lord God Almighty, God the Father spoke by voice. El Señor Dios Todopoderoso, Dios el Padre, habló por voz And he said, y dijo: just prepare for the coming of the Messiah. solo prepárense para la venida del Mesías. Just prepare for the coming of the Messiah. Solo prepárense para la venida del Mesías. Repent and turn away from sin Arrepiéntanse y aléjense del pecado and receive Christ Jesus as Lord and Savior. y reciban a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Because Porque I do not have time yo no tengo tiempo to call each one of you. de llamar a cada uno de ustedes. He let me know that it was about calling, trying to reach each one of you by phone. Él me dejó saber que se trataba de intentar de alcanzar a cada uno de ustedes por teléfono. He let me know that it was by phone he was implying. Él me dejó saber que él estaba implicando que era por medio de teléfono. Again, the Lord spoke through my mouth. Nuevamente el Señor habló a través de mi boca. When I go to the meeting, people are seated. Cuando yo llego a la reunión, la gente está sentada. And by voice, these are the words that my mouth uttered. Y por voz, estas son las palabras que mi boca pronunció. Just prepare for the glorious coming of the Messiah. Simplemente prepárense para la gloriosa venida del Mesías. And I know that by just prepare for the glorious coming of the Messiah, Y yo sé que cuando dijo, solo prepárense para la gloriosa venida del Mesías, he meant each individual person of all that multitude you see sitting in Central Park. él quiso decir cada persona individual de esa gran multitud que se podía ver sentada en el Parque Central. Each individual person. Cada persona individual. Should prepare on their own for the glorious coming of the Messiah. Deben prepararse solos para la gloriosa venida del Mesías, By repenting and turning away from sin, arrepintiéndose y alejándose del pecado,
and receiving Christ Jesus as Lord and Savior. y recibiendo a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Each person, it meant that each one of them that was seated there Cada persona, él quiso decir cada persona que estaba sentada allí, take an initiative, a personal initiative, repent, turn away from sin, receive Christ Jesus as Lord and Savior, and walk holy. que tomaran una iniciativa personal, arrepintiéndose, alejándose del pecado, recibiendo a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, y caminar santamente. And then I was saying the words of Yahweh. I said, I don't have time now to call each one of you. Y entonces yo estaba repitiendo las palabras de Yahweh. Yo no tengo tiempo ahora para llamar a cada uno de ustedes. Again, he made me understand what that meant. Nuevamente, Él me hizo entender lo que eso significa, Meaning, significando time is too short. que el tiempo es demasiado corto. Even if I started picking the phone to reach each one of you, I cannot reach. Incluso si yo empezara ahora con el teléfono para intentar alcanzar a cada uno de ustedes, no lo lograría. The rapture will have happened before I reach all of you. El rapto ocurriría antes de que yo pudiera alcanzar a todos ustedes. And so, Entonces, very, very tremendous. muy tremendo. In that way, when I woke up, I understood De esa manera, cuando yo desperté, yo entendí that the Lord was saying that time is short. que el Señor estaba diciendo que el tiempo es corto. Because in saying that if I wanted to try to call each one of you to prepare, Diciendo, si yo quisiera lograr llamar a cada uno de ustedes para que se preparen, I would not make it. The rapture would catch up with me. no lo lograría, el rapto me alcanzaría. That is the message the Lord was relaying. Ese es el mensaje que el Señor estaba relatando. So essentially, just prepare. Así que esencialmente solo prepárense. Each of you on your own now. Cada uno de ustedes solos ahora. Just prepare. Solo prepárense. And just prepare, as I was standing before them, was like, the message I have spoken is sufficient for you to prepare on your own. En lo que yo estaba de pie ante ellos, el solo preparar es que el mensaje que yo les he hablado es suficiente para que se preparen solos. That is the translation the Lord gave me there. As I was standing before them, as I stood before you, Esa es la traducción que el Señor me dio en lo que yo estaba de pie ante ellos, ante ustedes. and again, Y nuevamente, He also made me know también me dejó saber that these people sitting here que estas personas sentadas aquí were all Kenya and all the nation. era todo Kenia y todas las naciones. It was not just Kenya, No era solo Kenia, plus all the nations of the earth. mas todas las naciones de la tierra. That, and I understood that He was saying, I don't even have time to rotate, to go through all the nations, to reach all the nations. Y yo entendí que yo no tengo suficiente tiempo para ir alrededor de todas las naciones, de alcanzar todas las naciones. And He also made me understand Y también Él me hizo entender that just prepare, que solo se prepararan, repent, and turn away from sin, receive Christ Jesus as Lord and Savior on your own. se arrepintieran, se alejaran del pecado y reciban a Cristo Jesús como su Señor y Salvador solos. It meant that I do not have time if I began calling each one of you and give you a specific attention. Significando, o Él quiso decir que yo no tengo tiempo si yo empezara a llamar a cada uno de ustedes y les diera la atención específica To tell you, please prepare, the Messiah is coming. Please prepare, the Messiah is coming. I will not finish. que se preparen, que el Mesías viene, que por favor se prepararan, que el Mesías viene, yo no pudiera terminar. That is the congregation that was sitting there.
Esa era la congregación que estaba sentada allí. And that place, I don't know whether it was Central Park. Y ese lugar, no sé si era el Parque Central. And so in that way, the message the Lord was relaying is that time is very short. De esa manera, el mensaje que el Señor estaba relatando es que el tiempo es muy corto. Even if I wanted to call each one of you, I could not catch up with even half of you before the rapture does take place. Incluso si yo quisiera llamar a cada uno de ustedes, yo no pudiera alcanzar ni siquiera a la mitad de ustedes antes del rapto. And then he also let me know that Y también me dejó saber the going out, que tratar de salir trying to go out as I was standing before you, mientras yo estaba de pie ante ustedes, trying to go out to every nation, I cannot do that before the rapture does happen. si yo tratara de ir a todas las naciones, no lo podría hacer antes de que el rapto ocurra. So in other words, the most important message the Lord relayed in that conversation by voice Así que en otras palabras, el mensaje más importante que el Señor dio en esa conversación por voz, using my voice, my mouth to speak his words usando mi voz, mi boca para hablar sus palabras before you people, ante ustedes, the nations of the earth, las naciones de la tierra, is that time is short. The Messiah is coming. es que el tiempo es corto, que el Mesías viene, Saying, just prepare now. diciendo, solo prepárense ahora. And making me understand that the message you need to prepare was when I was standing there, I've already preached it. También me estaba dando a entender que el mensaje que ustedes necesitan para preparar, yo estaba de pie ante ustedes allí, predicándolo. So each of you is now aware, now knows how to prepare to repent and turn away from sin, receive Christ Jesus, be holy, sustain righteousness. Así que cada uno de ustedes ya están conscientes, ya saben cómo prepararse, arrepentirse, alejarse del pecado, recibir a Cristo Jesús, ser santos, mantener la justicia. You let me know that just prepare, meaning that you already have the message of the Lord that I have spoken, says the Lord. Él me dejó saber que simplemente se preparen, significando que ustedes ya tienen el mensaje del Señor que yo he hablado, dice el Señor. You already know how to prepare. Ya ustedes saben cómo prepararse. There's so much within that conversation as the Lord spoke through my mouth. Había tanto dentro de esa conversación, mientras el Señor hablaba por medio de mi boca. He really relayed so much. Él verdaderamente relató mucho, As in Kenya, yes, como en Kenia, sí, individually. individualmente. The way you know sometimes Kenya Como ustedes saben, a veces Kenia has this, wants to get a person's attention, quiere lograr atención, that call so-and-so to listen to radio, call so-and-so to tune in radio, call so-and-so to tell them to always have the radio on, call so-and-so to tell them always to be righteous. You know, sometimes they become like Capernaum. que llames a tal persona que escuche en el radio, llama a esa otra persona que se sintoniza al radio, llama a esta otra persona que siempre tenga el radio encendido, llama al otro y dile que sea justo. Sabes que a veces se convierten como Capernaum. So there was that aspect that don't wait for my phone call. También estaba ese aspecto que no esperes mi llamada. You have already heard the message of the coming of the Messiah. Ya han escuchado el mensaje sobre la venida del Mesías. And even if I were to take an initiative and start to call each one of you, E incluso si yo tomara la iniciativa y empezara a llamar a cada uno de ustedes, then it would not be possible. no será posible. And then also globally, Y también a nivel global, in terms of even if I started missions to every nation, I would not make it. en términos de que si yo empezara las misiones a cada nación, yo no lo lograría. The rapture would still happen before I reach all of you. El rapto ocurriría antes de que yo lograra alcanzarlos a todos ustedes. So the just prepare, Entonces, el solo preparar, just prepare for the glorious coming of the Messiah meant time is short.
solo arrepentirse, solo prepararse para la gloriosa venida del Mesías, significa que el tiempo es corto, The time is short. que el tiempo es corto. God Almighty by voice, Dios Todopoderoso por voz, speaking with me in that way. hablando conmigo de esa manera. And so this is absolutely tremendous, blessed people, this night. Porque esto es absolutamente tremendo, bendecido pueblo. Esta noche, And I know in Kenya you're celebrating cripples with tremendous the anointing of the Lord. y yo sé que en Kenia estaban celebrando a los lisiados. Tremenda la unción del Señor. So, at that time I was not able to listen to the celebrations that took place because the Lord had saved me to speak with me about this. En ese momento yo no podía escuchar la celebración que ocurrió porque el Señor me hizo ser lleno del Espíritu para hablarme sobre esto. But just prepare on your own now. Pero solo prepárense, solos ahora. As I'm standing before you, the message I've spoken on how to prepare, the announcement I've made on the coming of the Messiah has reached you. So you can now take personal initiative and prepare. Yo estaba de pie ante ustedes. El mensaje que yo les he hablado sobre cómo prepararse, el anuncio que he hecho sobre la venida del Mesías, les ha alcanzado. Entonces ahora pueden tomar iniciativa personal y prepararse. That was the translation of that message, traduction. Esa fue la traducción de ese mensaje. And also the transduction of that message also translated to me as I spoke the words of Yahweh through my mouth. Y ese mensaje también me comunicó a mí mientras yo pronunciaba las palabras de Yahweh por medio de mi boca. Was that even if I tried to call individually bishop, Era que si incluso yo trataba de llamar a cada obispo individualmente, the way sometimes you tell bishops, oh, right, you communicate, let me know how the church is doing, whatever. This kind of bullying and so forth. sabes, de la manera que a veces le dices a los obispos, oh, escriban, comuníquense. Write to me, always communicate with the Lord, connect with the Lord. For your own eternity also, connect to the Lord. Tell me how the church is doing, how is the revival. Call the radio, what was. There was also that, the way Kenya sometimes is spoiled. Déjame saber cómo está tu iglesia, este tipo de cosa. Escríbeme, siempre comunícate con el Señor, conéctate con el Señor. Por tu propia eternidad, conéctate con el Señor. Dime cómo está la iglesia, cómo está el avivamiento. Llama al radio. Sabes cómo a veces Kenia es demasiado mimada. So he let me know that don't wait for that now. Él me dejó saber eso, que no esperen eso ahora. I have labored for you enough. Yo he trabajado lo suficiente duro por ustedes. I've travailed for the Lord enough. Yo he trabajado duro por el Señor. Now you know what it takes. Ahora ustedes saben lo que necesitan. The message of the Lord and how you should enter. El mensaje del Señor y cómo deben entrar. So that was the kind of translation the Lord was giving me as I spoke to you. Ese fue el tipo de traducción que el Señor me estaba dando cuando yo les estaba hablando. The message the Lord, God the Father was downloading from heaven. El mensaje que el Señor Dios Padre estaba bajando del cielo. Standing before you all. De pie ante todos ustedes. And now to the nations also. Y ahora para las naciones también. As in each nation, the way sometimes they wait. Como tú sabes, las naciones a veces esperan. I wait when you come to Nigeria. I wait when you come to South Africa. We are waiting when you come to South Korea. We are waiting when you come to Singapore. Y dicen, yo te esperaré para cuando vengas a Nigeria. O voy a esperar para que vengas a Sudáfrica. O te estamos esperando para que vengas a Corea del Sur. Te esperamos para que cuando vengas a Singapur. No, the message has reached you. Pero no, el mensaje ya les ha alcanzado, les ha llegado. Now just prepare on your own. Ahora simplemente prepárense solos. The instruction is clear. La instrucción es clara. The teachings are going on. Las enseñanzas que se están llevando a cabo. 5-hour sermons are going on. 5 horas de sermones. On righteousness, holiness, how to be right. The church is so in glory. Sobre la justicia, la santidad,
cómo ser recto, la iglesia que yo vi en la gloria. What her countenance and characteristic looks like here. ¿Cuál es su rostro y sus características? So this is a tremendous one. Esta conversación es tremenda Because it says, even if I wanted now to call you individually, porque dice, incluso si yo quisiera llamarte individualmente, churches or bishops or pastors or persons or sheep or people in Kenya, I would not make it. a las iglesias, a los obispos, a los pastores, o personas, ovejas, o la gente en Kenia, no lo lograría, Meaning time is short. significando que el tiempo es corto. Even if I wanted to go abroad to get to nation by nation, I would not make it. Time is short. Incluso si yo quisiera viajar al extranjero, nación por nación, no lo lograría. El tiempo es corto. That is the message that came through. Ese es el mensaje que recibimos. And you can see how the coronavirus is behaving. We have now the Delta variant from India. Y puedes ver cómo el coronavirus se está comportando. Ahora tenemos la variante de Delta de India. And in the prophecy I mentioned India. Y en la profecía yo mencioné a la India. You can see how India has finally become such a highlight globally. Puedes ver cómo ahora la nación de India ha resaltado a nivel global. Has taken the center stage, India. Ha tomado la posición central, India. Delta variant in India La variante del Delta de la India, that has devastated India. que ha devastado a la India. And now Delta variant is from India all over the world. Y ahora esta variante Delta está por toda la tierra. And there is Delta Plus. Y ahora hay Delta más. And you see from your reportages all over the globe, US, Europe, the Delta variant will infect you even if you are vaccinated. Y puedes ver de los reportes que están dando a través de toda la tierra en Europa, Estados Unidos. La variante Delta te puede infectar incluso si eres vacunado. So all this is evidence the Lord has laid before you. Todo esto es evidencia que el Señor ha puesto ante ti, Very clearly muy claramente, that the time is over. que el tiempo se acabó. You ought to hearken to the message of repentance Debes escuchar y obedecer el mensaje de arrepentimiento, receiving Christ Jesus in holiness and being born again properly. de recibir a Cristo Jesús en santidad y ser nacido de nuevo correctamente, And walking in righteousness y caminar en justicia and sustaining that holiness y mantener esa santidad and living a separated life. y vivir una vida separada. It says just prepare on your own. Dice, solo prepárate individualmente. I was standing before a huge multitude like Central Park. People are seated down. Yo estaba de pie ante una enorme multitud como en el Parque Central. La gente estaba sentada And it made me know that even if I tried to call each one, y me dejó saber que incluso si yo intentara llamar a cada uno de ustedes, you know, the way sometimes you struggle with the bishop. Say, sabes, como a veces aquí con los obispos, please be on air. Let's put your region on the map. The cloud of God has settled on the radio. This is the portal of God. This is the portal of Yahweh. Make sure your voice is heard here for your own posterity, for your own future. This is where the revival is. The cloud of God is now doing an operation center here. Let you be seen there. Let your region be out there. Put your region in the map. Put your sheep in that map. por favor, vengan al aire. Coloca tu región en el mapa. La nube de Dios se ha sentado y es radiante. Este es el portal de Dios. Este es el portal de Yahweh. Asegúrate de que tu voz sea escuchada aquí por tu propia posteridad, por tu propio futuro. Aquí es donde está el avivamiento. You know the way you struggle, sometimes you struggle with them to hear their voices also there, to be able to locate their region on the revival map of God, in the portal, the channel of God. La nube de Dios ahora tiene su centro de operación aquí. Que seas visto aquí.
que tu región sea vista aquí. Pon tu región en el mapa. Pon tus ovejas en ese mapa. Tú sabes de la manera que a veces luchas con ellos, de escuchar sus voces para poder localizar sus regiones en el mapa de avivamiento de Dios, en el portal, en el canal de Dios. He let me know that that's not possible now. Él me dejó saber que eso ya no es posible, Because now, time is short. There is no time for that. porque ahora el tiempo es corto, ya no hay tiempo para eso. That even if I wanted to do so, the rapture will catch up with me. Que incluso si lo quisiera hacer, el rapto me va a alcanzar, Meaning time is short. significando que el tiempo es corto, That the Messiah will come and take the church before I go through all of you. que el Mesías va a llegar y se va a llevar la iglesia antes de que yo pueda alcanzarlos a todos ustedes. The sheep of Christ, same thing, sometimes not very Kenya. Kenya is spoiled. Las ovejas de Cristo aquí en Kenia. Kenia es demasiado mimada. We call people, please turn on the radio. Why don't you switch it on? Tú llamas a la gente y dices, por favor, sintoniza el radio, enciéndelo, You put it on your phone and put it under your pillow. ponlo en tu teléfono y ponlo debajo de tu almohada. Sometimes the special announcement can come. A veces un anuncio especial puede llegar. The Lord might talk to me, El Señor me puede hablar. and you know that before the rapture happens, Y ustedes saben que antes de que el rapto ocurra, maybe 5 or 10 minutes before that, tal vez 5 o 10 minutos antes, or 20 or 30, o 20 o 30 minutos, you know that He must tell me that day. ustedes saben que Él tiene que decirme en ese día, I might come live on air in the middle of the night or whatever. y yo podría llegar en vivo al aire, en el radio, a la medianoche o cuando sea. Always have the radio on or whatever. Siempre tengan el radio encendido. So you see that. Entonces, ven eso. He said, He brought it to me that that kind of pursuit, pursuing them, is over now. Entonces Él dijo, Él me lo trajo, que ese tipo de instarlos, de perseguirlos, ya se acabó. Just prepare on your own now. Ahora tienen que prepararse solos, Because the message and the instruction and the announcement of the coming of the Messiah has been said. porque el mensaje y la instrucción, el anuncio de la venida del Mesías ha sido comunicado. As I stood before you. En lo que yo estaba de pie ante ustedes. And then the second aspect, the second tier of that prophecy is that even if I set out to reach from nation to nation, I cannot make it. Y el segundo aspecto, el segundo nivel de esa profecía es que incluso si yo me dispusiera a alcanzar de nación a nación, no lo voy a lograr. But you see the variant from India now, it's not even possible to do these meetings anymore. ¿Ves la variante de la India ahora? Ya no es posible hacer estas reuniones. So the Lord emphasizes the time is short. Entonces el Señor está enfatizando que el tiempo es corto. I knew that if I try to go through across like one, I cannot reach you all. That's what I was emphasizing with all my heart, speaking the words of Yahweh to you. God the Father was speaking through my voice, His words. Yo sabía que si yo intentaba ir a través de mi teléfono, no los lograría alcanzar a todos. Eso era lo que yo estaba enfatizando con todo mi corazón, hablándole las palabras de Yahweh a ustedes. Dios el Padre estaba hablando por medio de mi voz, sus palabras, And aloud, by the way, y de hecho en voz alta, making me understand that I should let you know that I have already announced to you the coming of the Messiah. haciéndome entender que yo necesitaba decirles a ustedes que yo ya les he anunciado la venida del Mesías. The evidence that I came from the throne of God is clear. Cripples are walking. I've struck the neutron stars. La evidencia que yo vine del trono de Dios es clara como cristal. I've struck nations that are repentant, the idolatrous nations. Los lisiados están caminando. Yo he golpeado las estrellas de neutrones. Yo he golpeado a las naciones que son impenitentes e idólatras. Then we commanded rain to come. I've called God the Father, you have come in the cloud. The evidence is enough now. It's now enough. He ordenado la lluvia que baje. He llamado a Dios Padre, Yahweh.
que llegara en su nube. Es suficiente evidencia ya. Ya es suficiente. Just prepare now for the coming of the Messiah, says the Lord. Solo prepárense ahora para la venida del Mesías, dice el Señor. Even if I try, Incluso si yo intentara, even if I were to try to reach each one of you individually to prepare, si tratara de alcanzar a cada uno de ustedes individualmente para que se prepararan, to try to argue. tratar de discutir, The way sometimes in Kenya, the bishops, you urge them, you ask them, please try, call the radio. como a veces ocurre con los obispos en Kenia. Tú les instas y les pides, por favor, escriban, llamen al radio. Even if I was to try that nudging, and urging, Incluso si yo siguiera instándoles, I could not make it. Let me understand, I could not make it because time is short. The rapture would have caught up with me even halfway or quarter way. yo no lo lograría porque el tiempo es corto. El rapto ya ocurriría a mitad de camino o un cuarto de camino. That is the message the Lord has relayed here. Ese es el mensaje que el Señor ha dado aquí. And He presented the sins you should repent from. Y Él presentó los pecados de los cuales se deben arrepentir. And even if I were to go globally from nation to nation, it's double tire prophecy. E incluso si yo fuera de nación a nación globalmente, es una profecía de 2 niveles. And the message is very clear. Y el mensaje es muy claro. I panicked because I realized time is too short. Yo entré en pánico porque me di cuenta que el tiempo es demasiado corto. As I was talking to you in this dream, speaking the words of God, Pero yo les estaba hablando en este sueño, predicando las palabras de Dios. I was worried. I knew. So I said, just prepare. I don't have time. It was in a hurry. I don't have time to reach. I will not reach. I may not reach any one of you. I mean, all of you. Even if I were to start, I cannot make it. Yo estaba preocupado diciéndoles, solo prepárense, no tengo tiempo, yo estoy apurado, no tengo tiempo para alcanzarlos. No lograría alcanzarlos a todos ustedes. Incluso si empezara a hacerlo, no lo lograría. Meaning, it's going to happen very soon. Significando que va a ocurrir muy pronto. I may not make it. Even if I start reaching you, I will not make it. Incluso si intentara alcanzarlos a todos ustedes, no lo lograría. The rapture will catch up with me on the journey to the nation El rapto me alcanzaría de camino a las naciones or on my phone calls to ask the Archbishop. o en mis llamadas para instarles a los arzobispos. Have you gone on air? Oh, General Chaka, have you gone on air? Oh, the overseer of you, whoever, Mombasa, where are you? You see, whatever, who, there, what? Kakamega, are you on air? Whatever. Why not on air, Kitande? Whatever. Han llamado al radio. Oh, General Chaka, has llamado al radio. Oh, supervisores, quienes sean, de Mombasa, ¿dónde están? ¿Quién? ¿Cuándo? Kakamega, han llamado. ¿Por qué no están al aire? No, I cannot do that anymore. No, ya no puedo hacer eso. Because even if I wanted to, there is no time. Porque incluso si quisiera, no hay tiempo. As in, all you need to know to prepare for the coming of the Messiah, you don't have. Como diciendo que todo lo que tú necesitas para prepararte para la venida del Mesías, ya lo tienen. The identity of the church that enters, that I've seen in glory, you now have. La identidad de la iglesia que entra, la que yo he visto en la gloria, ustedes ahora la tienen. Travailing 6 hours, 5 hours, Trabajando fuerte por 5 horas, por 6 horas, sometimes 7 hours preaching. a veces 7 horas de prédica. Laboring to make sure that you understand the gravity of this. Trabajando fuerte para que entiendan la gravedad de esto, That the king is coming. que el rey viene, We're talking about posterity, eternity. su posteridad, su eternidad. If you miss this, it is done. It's irreversible and it's eternal. Si te pierdes esto, es irreversible y es eterno. And what bears beyond the rapture is unbearable, unbelievable. You cannot stand it. And so any day, you cannot bear it. You cannot stand it. Y lo que está más allá del rapto es insoportable y es increíble. No lo podrán soportar. En Swahili dicen, no lo podrás soportar. So this afternoon, the Lord saved me. That's why I was not even part of the celebration. Esta tarde el Señor
me llenó del Espíritu y no fui parte de la celebración. And he had a very long conversation with me about the coming of the Messiah. Y tuvo una larga conversación conmigo sobre la venida del Mesías. And in that conversation, the shortness of time is very short, is what was highlighted. He raised it out. Y en esa conversación sobre la brevedad del tiempo, el tiempo es muy corto, fue lo que subrayó, lo elevó, The time is very short. que el tiempo es demasiado corto, As in, just prepare now. como diciendo, simplemente prepárense ahora. In other words, you have been equipped. En otras palabras, han sido equipados. The evidence is overwhelming now La evidencia es abrumadora, that you must listen to this voice. que necesitas escuchar esta voz. These two prophets are the voice of Yahweh. Estos dos profetas son la voz de Yahweh. And how to prepare, they have dispensed, they have administered to the church. Y ellos han administrado a la iglesia, han dispensado cómo prepararse. They have delivered the instruction on repentance, Ellos han entregado la instrucción del arrepentimiento, the hour of righteousness, la hora de la justicia, the hour of holiness, la hora de la santidad, how to live a separated Christian life, cómo vivir una vida cristiana separada, how to separate out from the moral decay of this world, cómo separarse de la decadencia moral de este mundo, how to shun sexual sin. cómo rechazar el pecado sexual. Just prepare now for the glorious coming of the Messiah. Solo prepárense ahora para la gloriosa venida del Mesías. Even if I wanted to call each one of you, I cannot make it. Time is too short. I will not reach all. Incluso si yo quisiera llamar a cada uno de ustedes, no lo lograría. El tiempo es demasiado corto. No alcanzaría a todos. The Messiah is coming, blessed people. El Mesías viene, bendecido pueblo. Has the Lord spoken with you? ¿Acaso el Señor no ha hablado con ustedes? Thank you. Gracias.